¿Qué harías si descubres que todo lo que te enseñaron sobre Dios está incompleto? David era el joven predicador estrella de su iglesia. Su trabajo era desenmascarar a los católicos, hasta que un día, por honestidad intelectual, decidió leer lo que los primeros cristianos realmente creían, y su mundo se derrumbó, pero también se reconstruyó. Escúchalo. Mi nombre es David Almazán Ríos. Tengo 26 años, soy de Monterrey, México, y hace 3 años juré sobre la Biblia que nunca sería católico. Hoy soy católico, y mi padre, el pastor de una mega iglesia pentecostal, no me dirige la palabra. Esta es la historia de cómo la verdad es más fuerte que un juramento. Crecí siendo el hijo estrella de un pastor evangélico de tercera generación. Mi abuelo fundó una iglesia en los años 70. Mi padre la convirtió en una mega iglesia de 5,000 miembros. Y yo, desde los 12 años, fui entrenado para ser el heredero, el joven predicador, el apologista, el que defendería la fe de los ataques del mundo, pero principalmente el que defendería la fe de los católicos. En mi casa, los católicos eran el enemigo número 1, no los ateos, no los musulmanes, los católicos, porque según mi padre, ellos eran los más peligrosos. Se hacían llamar cristianos, pero adoraban a María, rezaban a muertos, tenían ídolos y habían corrompido la verdadera fe que Jesús enseñó. Mi padre predicaba que el catolicismo era la gran ramera del Apocalipsis, la iglesia apóstata que engañaba a millones. Y yo le creí con toda mi alma. A los 14 años prediqué mi primer sermón, la idolatría católica desenmascarada. A los 16 dirigía el ministerio juvenil de 300 jóvenes. A los 18 ya tenía mi propio programa de radio cristiano donde debatía con católicos que llamaban para defender su fe. Y a los 20 era conocido en el circuito evangélico del norte de México como el joven apologista, el especialista en desenmascarar el catolicismo. Mi padre estaba orgulloso. Cada vez que yo ganaba un debate, cada vez que un católico se quedaba sin palabras frente a mis argumentos bíblicos, mi padre me abrazaba y me decía: «Bien hecho, hijo. Estás peleando la buena batalla». Esas palabras eran mi combustible. Era lo que me hacía sentir valioso, amado. Porque la verdad, en mi casa Dios era amor en teoría, pero en la práctica era un capataz celestial. Un juez que constantemente evaluaba tu desempeño. Mi valor no dependía de ser hijo de Dios. Dependía de cuántas almas salvaba, cuántos católicos refutaba, cuántos sermones predicaba. Vivía con el miedo constante a no ser suficiente, a decepcionar a mi padre, a decepcionar a Dios. Y para callar ese miedo, me volví aún más agresivo en mi apologética. Leía todos los libros anticatólicos que existían. Estudiaba las escrituras no para encontrar a Dios, sino para encontrar municiones contra Roma. Memorizaba versículos que probaban que Pedro no fue el primer papa, que María tuvo más hijos, que la transubstanciación era un engaño medieval, que la sucesión apostólica era un invento. Y funcionaba. Ganaba todos los debates. Los católicos que me enfrentaban no sabían responder. Se quedaban callados, se iban confundidos, y yo me sentía victorioso, superior, seguro de estar del lado de la verdad. Hasta el 14 de agosto de 2022, a las 7:35 de la noche. Ese día, un sacerdote católico me invitó a un debate público en una parroquia de Monterrey. El tema era: ¿la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó? Yo acepté inmediatamente. Estaba seguro de que lo iba a humillar. Preparé mi presentación durante 2 semanas. PowerPoint con versículos, citas de historiadores protestantes, estadísticas sobre los errores del catolicismo. Llegué a la parroquia con mi Biblia marcada, mi laptop y mi soberbia. Había como 200 personas. El sacerdote era un hombre mayor, tal vez de 70 años.
de voz suave, mirada serena. Me saludó con amabilidad, me ofreció agua, y empezamos. Yo presenté mis argumentos con pasión. Cité Mateo 23:9 para probar que no debían llamar padre a los sacerdotes. Cité 1 Timoteo 2:5 para demostrar que María no podía ser mediadora. Cité Éxodo 24 para evidenciar que las imágenes eran idolatría. Y terminé con mi golpe final. Muéstrenme en la Biblia dónde dice que deben rezar el rosario, dónde dice que María fue asunta al cielo, dónde dice que existe el purgatorio. Si no está en la Biblia, es tradición humana. Y Jesús condenó las tradiciones humanas. La gente murmuró. Algunos católicos se veían incómodos. Yo me sentí victorioso. Luego habló el sacerdote. No levantó la voz, no me atacó personalmente. Simplemente preguntó, hermano David, ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es la única autoridad? ¿Dónde dice la Biblia que solo debemos creer lo que está en la Biblia? Yo respondí rápido. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Él sonrió con tristeza. Ese versículo dice que la escritura es útil. No dice que sea la única autoridad. De hecho, en 2 Tesalonicenses 2:15, Pablo dice, mantengan las tradiciones que aprendieron, ya sea de palabra o por carta nuestra. Tradición oral, hermano. Y en Juan 21:25 dice que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas. ¿Quién decidió qué libros entraban en la Biblia? ¿Quién determinó que Mateo es inspirado pero el Evangelio de Tomás no? Fue la Iglesia Católica, con su tradición y su autoridad en los concilios del siglo IV. Yo intenté responder, pero algo en mi mente se tambaleó. Nunca había pensado en eso. Siempre había asumido que la Biblia era evidente por sí misma, pero no lo era. Alguien tuvo que decidir qué era Biblia y qué no. Y ese alguien fue la iglesia que yo llamaba apóstata. El debate continuó. Yo seguía citando versículos, pero con menos seguridad. Y el sacerdote respondía cada punto con paciencia, con historia, con lógica. No me atacaba, me invitaba a pensar. Al final, durante las preguntas del público, un anciano católico se levantó. Tenía que tener más de 80 años. Me miró con una tristeza inmensa y me dijo, joven, yo no sé debatir como usted. Yo solo sé que hace 60 años Jesús me salvó la vida en una misa. Y desde entonces, cada domingo, lo recibo en la Eucaristía. No es un símbolo para mí, es Él. Y rezo por usted, hijo, porque usted no debate nuestras ideas. Usted le tiene miedo a nuestro Jesús. Y se sentó. No supe qué responder. Me quedé mudo, porque ese hombre había visto algo en mí que yo no quería ver. El miedo. Miedo de estar equivocado. Miedo de que todo lo que había construido fuera una mentira. Miedo de decepcionar a mi padre. Miedo de decepcionar a Dios. Terminé el debate, salí de la parroquia, subí a mi carro y lloré. Lloré no por culpa, lloré por vergüenza. Vergüenza de haber sido tan soberbio. Vergüenza de haber atacado a gente que amaba a Jesús tanto o más que yo. Vergüenza de darme cuenta de que toda mi vida había estado peleando contra una caricatura que yo mismo había inventado. Esa noche, al llegar a mi casa, a las 11:20 de la noche, me arrodillé frente a mi cama y oré. Dios, si los católicos están equivocados, muéstramelo con evidencia. Pero si yo estoy equivocado, por favor, ten misericordia de mí. Las siguientes semanas fueron las más intensas de mi vida. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Investigar honestamente. No para refutar, para conocer. Empecé a leer a los padres de la iglesia. No comentarios protestantes sobre ellos, sino sus escritos originales. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan. San Justino Mártir, que escribió en el año 150. San Ireneo de León, que conoció a San Policarpo, que conoció a San Juan. Y lo que encontré me destrozó. En el año 110 de Cristo, San Ignacio de Antioquía, camino a su martirio en Roma, escribió 7 cartas. En una de ellas, llamó a la Eucaristía la medicina de la inmortalidad y la carne de nuestro Salvador Jesucristo.
no un símbolo. La carne real de Cristo. Leí a San Justino Mártir describiendo la misa católica en el año 150, y era casi idéntica a la misa de hoy. Lecturas de las Escrituras, homilía, oración eucarística, comunión. No era un invento medieval. Era la liturgia de los cristianos del siglo II. Leí a San Ireneo en el año 180 diciendo que la Iglesia de Roma tenía una preeminencia especial porque fue fundada por Pedro y Pablo. No era un invento del Papa. Era el reconocimiento de los primeros cristianos. Y lo más impactante, encontré que los cristianos del siglo II ya rezaban a María, ya veneraban a los mártires, ya creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ya tenían obispos en sucesión apostólica. Mi mundo se desmoronó. Todo lo que yo había predicado como corrupciones medievales eran en realidad prácticas de la Iglesia primitiva. Todo lo que yo había jurado sobre la Biblia como antibíblico era lo que los discípulos de los apóstoles habían creído y practicado. Yo, que juraba por sola Escritura, solo la Biblia, estaba siendo derrotado por la historia. La verdad no era lo que yo defendía. La verdad era lo que yo había atacado durante 10 años. El 23 de septiembre de 2022, a las 6:45 de la tarde, decidí ir a una misa católica. De incógnito, sin decirle a nadie. Me senté en la última banca de una iglesia pequeña en las afueras de Monterrey, donde nadie me conocía. Nunca había estado en una misa con atención real. Las veces que había ido de niño para bodas o bautizos, me había aburrido, juzgado, burlado. Pero esta vez fui con el corazón abierto, con miedo, pero abierto. La misa empezó, las lecturas del día, un salmo, el evangelio, la homilía del sacerdote, simple pero profunda. Y luego, la consagración. El sacerdote levantó el pan y dijo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Luego levantó el cáliz. «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». Y en ese momento pasó algo que no puedo explicar racionalmente. Sentí un silencio. No exterior, interior. Todo el ruido de mi mente, toda la necesidad de performar, de debatir, de ganar, de demostrar, se apagó. Como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en mi alma. Y en ese silencio escuché algo, no con los oídos, con el corazón, una certeza quieta y terrible. Esto es real, yo estoy aquí. No vi una luz, no escuché una voz audible, pero supe, con una certeza que no venía de mi intelecto, que Cristo estaba realmente presente en esa hostia, que no era un símbolo, que no era una metáfora, que era Él. Lloré en silencio. La gente que estaba cerca me miró extraño, pero no me importó, porque acababa de encontrar lo que había buscado toda mi vida sin saberlo. No ideas sobre Dios, sino a Dios mismo, presente, real, esperándome. Salí de esa misa sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Los siguientes meses fueron de estudio intenso. Leía el Catecismo de la Iglesia Católica. Leía a Scott Hahn, un ex pastor presbiteriano que se hizo católico. Leía a Brant Pitre, estudioso bíblico católico. Veía debates, pero ahora desde el otro lado. Y cada vez que encontraba una objeción protestante, encontraba una respuesta católica sólida, fundamentada en la Biblia, en la historia, en la lógica. Todo encajaba. Por primera vez en mi vida, todo encajaba. Pero sabía que aceptar la verdad tendría un costo enorme. El 2 de febrero de 2023, día de la Candelaria, decidí que era momento de decirle a mi familia. Cité a mi padre, a mi madre y a mi hermano menor en la sala de nuestra casa. Eran las 8:15 de la noche. Mi padre me preguntó: «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tan serio?». Yo respiré profundo y dije: «Papá, mamá, hermano, he estado estudiando la fe católica y he llegado a la conclusión de que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Voy a hacerme católico».
Silencio. Mi madre empezó a llorar. Mi hermano me miró con horror. Y mi padre, con una calma fría que daba más miedo que los gritos, me dijo: «Repite lo que acabas de decir». «Voy a hacerme católico, papá». Mi padre se levantó. Me miró con una mezcla de decepción, rabia y dolor, y me dijo: «Dame las llaves de la iglesia y dame las llaves de esta casa». Yo le pregunté: «¿Me estás corriendo?». Él respondió: «Para mí has muerto. Mi hijo era un guerrero de la fe, no un idólatra. No sé quién eres tú, pero no eres mi hijo. Tienes 24 horas para salir de esta casa». Mi madre gritó: «No, por favor». Pero mi padre levantó la mano para callarla y se fue a su cuarto. Esa noche empaqué mis cosas. Mi hermano menor entró a mi cuarto y me dijo: «Eres un Judas. Vendiste a Cristo por 30 monedas de idolatría. Y cuando te des cuenta de tu error y quieras volver, va a ser demasiado tarde». Y se fue. Al día siguiente, me mudé a un departamento pequeño que un amigo me prestó. Perdí mi trabajo en la radio cristiana. Me despidieron con una carta que decía: «Lamentamos informarle que su apostasía nos obliga a terminar nuestra relación laboral». Mis amigos del ministerio me borraron de redes sociales. Algunos me mandaron mensajes llamándome traidor, engañado, hereje. Y mi padre empezó a usarme como ejemplo en sus sermones. «Esto es lo que pasa cuando el orgullo te ciega», predicaba. Mi propio hijo cayó en la trampa de Satanás. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Fue el periodo más doloroso de mi vida, porque no solo perdí a mi familia, perdí mi identidad, perdí mi comunidad, perdí mi sustento, perdí todo lo que había conocido durante 24 años. Y en medio de esa oscuridad, hubo momentos en que pensé: ¿destruí mi familia por una idea? ¿Y si soy un soberbio que simplemente cayó en otro error? ¿Y si debería volver y pedir perdón? Pero cada vez que esos pensamientos me atacaban, recordaba esa misa, ese silencio, esa certeza, y sabía que no podía volver atrás, porque no había encontrado una idea, había encontrado a Cristo, y no puedes traicionar a Cristo por comodidad. El 8 de abril de 2023, en la vigilia pascual, entré a la Iglesia Católica. Recibí los sacramentos de confirmación y primera comunión. Un sacerdote de la parroquia, el Padre Miguel, fue mi padrino. Mi familia no estuvo ahí, pero había otros católicos que me abrazaron, que lloraron conmigo, que me dijeron: «Bienvenido a casa, hermano». Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, cuando ese pequeño pedazo de pan tocó mi lengua, sentí la misma presencia que había sentido meses atrás. Pero esta vez no como espectador, como hijo, como parte del cuerpo de Cristo, y lloré de gratitud. Mi primer acto como católico fue arrodillarme ante un confesionario. Después de años de ser el chico ejemplar, el predicador estrella, el que tenía todas las respuestas, entré a ese pequeño cuarto oscuro y le dije a un hombre: «Padre, he pecado». Y le confesé todo: mi orgullo, mi soberbia, mi envidia de católicos que parecían tener una paz que yo no tenía, mi ira contra mi padre, mi resentimiento contra Dios por hacerme sentir que nunca era suficiente, mi manipulación de versículos bíblicos para ganar debates en lugar de buscar la verdad. Y cuando terminé, esperaba que me dijera: «Tienes que ganarte el perdón». Pero el sacerdote me dijo: «Hijo, Dios te ama, no por lo que haces, sino por quién eres. Y en el nombre de Jesucristo, yo te absuelvo de tus pecados. Ve en paz». Y escuchar esas palabras, «yo te absuelvo», fue la palabra concreta de perdón que mi alma evangélica, atormentada por la duda constante de ¿estaré realmente perdonado?, siempre había anhelado. Salí del confesionario sintiéndome limpio, libre, hijo. Hoy, 3 años después de mi conversión, sigo sin hablar con mi padre. Cada año, en Navidad y en su cumpleaños, le mando un mensaje: «Papá, te amo, oro por ti, espero que algún día podamos hablar». Él nunca responde. Mi madre me llama a escondidas cada 2 meses. Llora.
Me dice que me extraña, pero me ruega que no le diga a mi padre que hablamos, porque él se enojaría. Mi hermano me bloqueó de todas las redes sociales. La última vez que lo vi fue hace 2 años en un supermercado. Lo saludé. Él me miró con desprecio y se fue sin decir nada. Perdí mi familia, perdí mi comunidad, perdí mi reputación, perdí mi trabajo, perdí todo lo que el mundo llama éxito. Pero gané a Cristo, realmente presente en la Eucaristía, esperándome cada domingo en la misa, perdonándome cada mes en la confesión, acompañándome en la oración del rosario, enseñándome a través de 2000 años de tradición viva. Y descubrí que la Biblia que yo tanto defendía no cayó del cielo con un índice. Fue la Iglesia Católica, con su tradición apostólica y su autoridad dada por Cristo, la que discernió qué libros eran palabra de Dios. Yo leía el libro, pero había rechazado a la madre que lo dio a luz. Descubrí que mi hambre de Dios no era metafórica, y que Dios tenía una respuesta literal. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Todo mi ministerio evangélico había sido sobre símbolos. Encontrar una iglesia que tuviera el valor de decir, esto no es un símbolo, es Él, fue lo más desafiante y lo más liberador de mi vida. Y descubrí que no tenía que ganarme el amor de Dios, que no tenía que demostrar nada, que podía ser simplemente hijo, un hijo que falla, que duda, que lucha, pero hijo, al fin. ¿Todavía duele? Sí, cada día, especialmente en Navidad, cuando veo fotos de mi familia reunida en redes sociales y yo no estoy ahí. Especialmente cuando veo a mi padre predicar en YouTube y sé que me considera muerto. Especialmente cuando me entero de que mi hermano se comprometió y yo no estuve invitado a la boda. ¿Hay días en que me tienta la idea de volver? Sí, días en que pienso, sería tan fácil. Solo tengo que decir que me equivoqué, que fue una crisis pasajera y mi familia me recibiría con los brazos abiertos. Pero luego voy a misa y veo al sacerdote levantar la hostia y escucho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y me arrodillo para recibirlo. Y sé que no puedo volver atrás, porque no puedo traicionar a la verdad que me encontró. Hoy sirvo en el ministerio de apologética de mi parroquia. Ayudo a católicos a entender su fe. Y cuando protestantes me escriben con preguntas honestas, les respondo con paciencia, con amor, sin triunfalismo, porque yo fui uno de ellos, y sé que Dios puede usar incluso un debate perdido para plantar una semilla. Mi oración más ferviente es que algún día mi padre entre a una misa católica, que se arrodille, que reciba la Eucaristía y que sienta lo que yo sentí, la presencia real de Cristo, porque sé que si eso pasa, todo cambiará. Y rezo para que ese día, cuando nos encontremos frente al Santísimo, ya no seamos enemigos separados por doctrinas, sino hermanos unidos en Cristo. 2 hijos del mismo Padre, 2 pecadores salvados por el mismo Salvador. Mi nombre es David Almazán Ríos, tengo 26 años y estoy en paz de haberme convertido al catolicismo. No porque haya ganado un debate, sino porque encontré a Jesús donde juré que nunca lo buscaría, en la iglesia que Él fundó. Y esa verdad, esa presencia real, vale más que todo lo que perdí. Porque lo que perdí era temporal, lo que gané es eterno. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.